Todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos con Sumeya Ananda. Ella es una mujer poderosísima que trae hoy una información muy importante que quiere compartir con nosotros. Una información que nos lleva a reflexionar sobre la vida misma y sobre todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Sumeya Ananda es psicóloga transpersonal y terapeuta holística. Así que, Sumeya, bienvenida. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos dispuestos a conversar sobre los temas que nos interesan a todos. Muchas gracias, Sumeya. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo en este momento me dedico a ser feliz. Eso es muy importante. Todos estamos en esa tarea. Creo que es la más importante de todas. Y para ser feliz, pues hay que de alguna manera recorrer el camino de reconocer qué es lo que nos hace felices. Y es Entonces, soy, como tú decías, psicóloga transpersonal. Me formé como psicóloga, pero paralelamente a mis estudios de psicología, pues iba haciendo también un recorrido en otras áreas del desarrollo humano, en la danza, en las artes, en la expresión, pero fundamentalmente cuando empecé pues como a vivir mi propio proceso de sanación, me di cuenta que la psicología me había quedado pequeña con las herramientas para poder resolver mis propias situaciones, y hace más o menos unos 20 años empecé con todo el camino de la exploración del conocimiento ancestral. Y la psicología transpersonal pues es como esa psicología que logra como conectar ese conocimiento que va más allá de la personalidad, por eso se llama transpersonal, porque va más allá de la personalidad. Casi que toda la psicología moderna está basada en la descripción de la personalidad, del yo. Pero la psicología transpersonal nos permite reconocer que no somos solamente una personalidad, una construcción social, sino que tenemos también otras dimensiones de nuestro ser que son súper importantes de reconocer para poderlas alimentar. Tenemos alma, así no sepamos o nunca la hayamos sentido, todos tenemos una energía, ¿no? Básicamente tenemos un cuerpo de luz, y ese cuerpo de luz requiere alimento. Y ese alimento, pues digamos que hoy la física cuántica nos permite entender que lo podemos recibir de muchas formas, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo luminoso, tenemos también un cuerpo mental. Ese cuerpo mental no es individual, está sustentado sobre una mentalidad común, una mentalidad colectiva. Tenemos también un cuerpo emocional, y ese cuerpo emocional pues tiene unas leyes completamente distintas a las de la mente. Por eso no podemos gobernar las emociones con la mente. Y también tenemos un cuerpo físico, y ese cuerpo físico tiene leyes completamente diferentes a las emociones, a la mente y a la energía. Pero todos están unidos. Entonces el desarrollo de la práctica de la psicología transpersonal para mí es como poder reconocer y enseñarle a las personas a reconocer que tienen esas 4 dimensiones y que son 4 lugares de poder que, si los despiertan y los alimentan, pues pueden empezar a sentir cómo se expande su percepción de la realidad, su percepción de sí mismos y su percepción del mundo. Uh-huh. súper, Sumeya, me alegra y me gusta que hayas tocado este tema porque cuando uno habla de psicología normalmente se enfoca en la psicología clínica, en la organizacional, en la jurídica, en la social, pero este tema que tocas es muy importante porque llega al alma precisamente y eso es lo que hoy queremos abordar, porque hoy nuestro tema se va a enfocar en algo que está de cierta forma en furor y es el despertar de la conciencia. Hoy día este tema suena con mucha más frecuencia que años atrás. Y hoy ese tema me gustaría que tú lo tocaras y es, ¿qué es eso del despertar de la conciencia y cómo está relacionado desde el área espiritual y desde la psicología? Porque pues tú manejas las dos cosas. Ajá. Bueno, el despertar, digamos que es como, si nos vamos a la palabra, es como dejar de dormir, ¿no? Dejar de dormir. Cuando uno se despierta es como que, bueno, se acabó el sueño, abramos los ojos, el día comenzó. El despertar espiritual o el despertar de conciencia es como darnos cuenta de. Para mí la conciencia es todo aquello que deja de ser inconsciente. Y esa es como la definición más clara y más rápida, ¿no? Para no ponernos como en muchos enredos. La conciencia es cada instante o cada experiencia que un ser humano
o un colectivo humano vive siendo consciente de que está sucediendo, ¿no? Entonces, en este momento, lo que, digamos, ¿para qué nos sirve la conciencia? Pues primero para reconocer que tenemos un inconsciente, que tenemos otros estados de la mente en donde no estamos gobernando la voluntad, en donde estamos simplemente reaccionando. Entonces, el inconsciente es un estado de la mente que fue creado a lo largo de la historia de la humanidad como una mente primitiva que tiene todas las respuestas para las situaciones de vida o muerte, ¿no? Entonces ahí está esta parte interna de nuestro cerebro, que es todo lo animal, ¿no? Como lo reptil, todas estas tendencias instintivas que tenemos adentro y que de alguna forma pues cumplen una función en nuestra evolución humana, que es que nos ayudan a escapar del peligro o atacar cuando nos sentimos en peligro. Entonces, desde esta funcionalidad del inconsciente, pues lo único que hacemos como seres humanos es reaccionar. Tenemos la reacción lista cuando alguien nos grita, tenemos la reacción lista cuando alguien nos mira mal, tenemos la reacción lista cuando estamos interpretando que alguien nos está mirando mal o que alguien nos quiere atacar. Entonces lo que hacemos permanentemente es reaccionar. ¿Cuándo empezamos a darnos cuenta que es súper importante despertar la conciencia? Cuando hemos acumulado una serie de patrones destructivos en nuestra vida, que los podemos ver reflejados en nuestras relaciones, los podemos ver reflejados en nuestro cuerpo porque se ha afectado nuestra salud, los podemos ver reflejados en nuestra economía porque estamos en el mismo digamos, en la misma situación económica que nuestra familia, que nuestros ancestros, que nuestros antepasados, ¿no? Como que no salimos de ese nivel social o de ese nivel económico. Cuando estamos repitiendo estos patrones inconscientes y cuando nos damos cuenta que es muy difícil salir de esos automatismos, es cuando es súper importante y súper eficiente poder empezar a ser conscientes de qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Detrás. Entonces, como todo eso está pasando a las espaldas nuestras, no lo podemos ver, hay muchas herramientas que la psicología transpersonal nos permite, como vivir, experimentar para poder entender cómo funciona nuestra mente. Entonces, si queremos realmente despertar la conciencia, pues lo primero que tenemos que hacer es reconocer la inconsciencia, reconocer todos estos patrones automáticos que tenemos, reconocer cómo funciona la mente colectiva, porque la inconsciencia viene de un programa colectivo. Si nos hemos visto Matrix, pues sabemos perfectamente que este programa que se llama Matrix en la película, pues es como la matriz de donde vienen todas las ideas, que si quisiéramos hacer como una comparación, vamos a decir, toda la información existe, en este momento toda la información está montada en la nube, hay información de la que Daniel es consciente, hay información de la que Sumaya es consciente, hay información que no. Eso no quiere decir que como no somos conscientes que está, no esté. No Ahí esté, eso. está toda la información allí. Lo mismo en la mente colectiva es una sola mente a la que tenemos acceso y vamos sintonizando según nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, si yo estoy vibrando muy bajo, pues ¿qué voy a sintonizar en Internet? Pues voy a sintonizar cosas terribles, noticias aterradoras que me producen pánico, miedo, voy a estar viendo desastres naturales, voy a estar sintonizada pues con el Con fin el del caos. mundo, con el caos, con todas las herramientas de miedo. Pero si mi vibración está un poco más alta, pues voy a sintonizar con cosas que me agradan, con cosas que me gustan, con cosas que me motivan, que me permiten reconocer mis talentos, mis dones, voy a estar en modo aprendizaje. Si mi vibración está mucho más alta, pues voy a estar queriendo explorar la meditación, prácticas que me sirvan, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estemos vibrando, de cómo esté nuestra mente, a qué canal se esté sintonizando, porque requerimos mirar cómo estamos energéticamente y cómo estamos mentalmente, pues a eso nos vamos a conectar. Entonces, es como ahí un poquito combinando estas experiencias que no son más que la proyección de lo que somos como seres humanos. El Internet, la tecnología, todo esto lo que nos está hablando es de que todo esto es una proyección. Yo creo que la tecnología más espectacular y que hasta ahora pues no ha logrado ser como manifestada en la tecnología electrónica o electromagnética es la tecnología de la conciencia.
existen muchas tecnologías conscientes que nos pueden ayudar a despertar el potencial que tenemos dormido. Y creo que ese para mí es el mayor motivo por el cual pues me dedico a hacer lo que hago, ¿no? Yo soy especialista en procesos para acabar con el sufrimiento y enseñarle a las personas a vivir una vida llena de gracia. Entonces, a conectar con esa gracia que hay dentro de nosotros. Y es una bonita y ardua tarea, porque en realidad empezar a hacer ese reconocimiento de nuestras sombras, ¿no? Porque eso en sí también implica el despertar de la conciencia, empezar a reconocer nuestro pasado, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué hemos construido de aquí hacia atrás y qué estoy pensando o haciendo ahora para construir mi futuro. Entonces empezamos a trabajar con eso y es lo que nos lleva hoy día a expandir y reconocer también incluso lo que decías hace un rato, nuestros talentos, nuestras habilidades, porque desde el reconocimiento, el agradecimiento, podemos transformar nuestro futuro, ¿verdad? Así es. Y creo que hay una cosa que me resuena mucho de lo que dices, y es que para mí, por ejemplo, la manera en la que la conciencia se hace verbo es a través de esa palabra que acabas de decir, reconocer, ¿no? Y si la divides, es un volver a conocer, porque es que ya lo sabemos, pero reconocer lo que nos sucede, reconocer lo que sentimos, reconocer lo que sabemos, es el proceso en el que me hago consciente de. Yo estoy viva, tú estás vivo, todos estamos vivos, pero no todos somos conscientes de que estamos vivos. Entonces requerimos entrar en una experiencia, en una práctica de reconocer el poder de la vida, de reconocer esas cualidades que tiene la vida para que en nuestro cuerpo nos sintamos vivos, porque de lo contrario, pues somos como zombies, ¿no? Muertos en vida, andando por ahí deambulando y sobreviviendo. Entonces ahí hay muchos detalles que se desprenden de esa palabra mágica que para mí es el reconocimiento. Es el verbo y la forma de practicar la expansión de la conciencia. Claro, claro que sí, porque es sentir, ¿no? Es volver a eso esencial, eso que hemos dejado atrás y que de cierta forma a veces ha estado todo el tiempo junto a nosotros y no nos hemos dado cuenta, precisamente porque no hemos hecho ese reconocimiento o estamos tan dormidos que nos olvidamos de lo realmente esencial, hasta de nosotros mismos, porque siempre estamos pensando en el afuera, en qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, pero nunca nos empezamos a analizar o a descubrir a nosotros mismos qué está pasando con nuestra vida. Estamos siendo felices con lo que iniciamos. La felicidad es muy importante, ¿sí? Pero entonces es llegar a ese punto. Claro. Y entonces hablabas también de la sombra y yo te decía, hablaba del inconsciente, ¿no? Entonces, el inconsciente, por eso decidí dejar esta sombra que me está haciendo la luz acá para poder honrar la sombra, porque es con lo que más nos damos duro los seres humanos. No queremos aceptar que tenemos una sombra, no queremos aceptar que tenemos miedos, no queremos aceptar que tenemos debilidades, que tenemos imperfecciones, que tenemos un pasado que no nos gusta, que tenemos partes de nosotros que rechazamos, no queremos aceptarlo, entonces permanentemente como humanos estamos maquillando nuestra naturaleza. Y hablabas de cómo nos movemos digamos, con esa fuerza en el tiempo. Y para poder entender el tiempo requerimos entender las emociones. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestra vida cuando somos completamente inconscientes de nuestras emociones? Que las emociones tienen las mismas leyes del agua. El agua es cíclica y el tiempo es cíclico. Entonces, en las emociones lo que podemos ver es que en una familia las emociones tienden a ser como repeticiones, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia que todos gritan, entonces yo terminaré gritando a mi pareja y mi pareja, pues tendremos hijos y mis hijos terminarán gritándome a mí, ¿no? Y entonces todas estas emociones pues van circulando de modo repetitivo. A esto es a lo que conocemos como ciclos kármicos. El karma, la palabra karma en sánscrito significa consecuencia. Entonces, toda acción genera una reacción. Y en las reacciones emocionales, pues lo que hacemos es que estamos pulsando como la misma palanca inconscientemente porque se convierte en un patrón. Cuando observamos el agua en la naturaleza nos damos cuenta que una de las leyes del agua es la menor resistencia. Entonces, ¿por dónde fluye el agua? Pues por donde ya hizo camino. Lo mismo pasa en nuestro sistema nervioso, lo mismo pasa en nuestro cuerpo emocional. ¿Por dónde se van a ir las emociones? Pues por donde ya hicimos un camino a base de repetir y repetir lo mismo. Entonces,
volver a crear una nueva conexión emocional es lo que nos permite cerrar un ciclo y empezar a quitarle energía a ese lugar por donde siempre hacemos que pase el agua y abrir como un nuevo surco, ¿no? Abrir un nuevo lugar a donde queremos que irriguen esas emociones, que irrigue esa agua de nuestras emociones para que crezca lo que sí queremos. Entonces se requiere la conciencia primero para observar cuáles son las emociones que mi cuerpo registra, qué es lo que yo siento, cuándo lo siento, qué me lo provoca, y empezar a observarlas despertando pues el piloto de la conciencia, que es el testigo. Entonces nunca vamos a despertar el testigo, que es esa capacidad de observarnos a nosotros mismos si siempre estamos reaccionando hacia afuera. Si no hacemos conciencia ni tomamos responsabilidad de nuestras emociones. Si yo pienso que me enojo porque mi pareja me dijo así, y pienso todo el tiempo que el responsable de mis emociones es mi pareja, pues yo no voy a despertar, ¿no? Voy a seguir dormido, voy a seguir lanzándole el agua sucia a mi pareja. Si yo no me doy cuenta que el que me saca el estrés no es el trancón, sino esta particular forma de reaccionar a las cosas que me llevan la contraria en mis expectativas, si yo no me doy cuenta que lo que me estalla el dolor no es esa situación en particular, sino toda la tensión que yo genero por esa situación en particular, pues no puedo tener en mis manos el poder de mover esa emoción hacia otra dirección. Entonces aquí, pues yo trabajo mucho precisamente con técnicas que le ayudan a las personas a hacerse conscientes de sus emociones. La palabra emoción son dos. La E significa energía y la palabra emoción significa movimiento. Entonces, ¿qué es una emoción? Es una energía que nos mueve a hacer, ¿no? Es la energía que nos mueve a hacer. ¿Son buenas o malas las emociones? Dependiendo cómo las usemos. La misma intensidad, el mismo poder que tenemos para sufrir es el mismo poder que tenemos para expandirnos, para evolucionar. Pero lo que pasa es que cuando no lo sabemos usar, no es como darle una herramienta a alguien que no tiene ni idea cómo usarla, entonces en vez de hacer algo chévere con esa herramienta, pues no sé, la tiene ahí como en desuso o le da un mal uso. Entonces, esa es la principal herramienta de la evolución humana, las emociones, esa energía que nos mueve a hacer las cosas. Si aprendemos a calibrar las emociones, si aprendemos a darle fuerza y energía a nuestras emociones, si aprendemos a alimentar nuestro cuerpo emocional, que se alimenta fundamentalmente de agua, pues empezamos a mover las aguas de una manera consciente y empezamos a darnos cuenta cómo empiezan a cambiar esas emociones. Fundamentalmente en nuestro cuerpo el agua, la sangre, los fluidos, los líquidos, el sudor, los fluidos sexuales, ¿no? Todo esto sucede o se mueve cuando tenemos una emoción. Las lágrimas, ¿no? Si no tenemos emociones, si no experimentamos emociones, no se mueve. ¿Cuándo se nos comporta el corazón de manera loca? Pues cuando estamos súper emocionados o bailando o en la fiesta o en una actividad que hace que nuestro corazón se mueva, ¿no? Cuando estamos haciendo cardio, pues todas las actividades fundamentales humanas son actividades que requieren que sintamos que el corazón está vivo, que está ahí latente. Y entonces cuando tenemos esa posibilidad de conectar con esa experiencia de mover las aguas a voluntad, de mover nuestra sangre a voluntad, de empezar a alimentar nuestras aguas y aprender a limpiarlas, porque todas nuestras emociones son a nivel físico, son bioquímicos, son cuando tenemos demasiado cortisol, tenemos demasiado estrés y lo que le pasa a nuestro cuerpo, como cuando no le ponemos agua a una mata, es que se estresa y se seca, ¿no? Se contrae. Y cuando le ponemos un agua de calidad a nuestro cuerpo, que tiene suficientes minerales, que tiene suficiente oxígeno, que tiene suficiente vitalidad, pues lo que vamos a ver es que cuando le ponemos agüita con minerales a las plantas, pues ellas pelechan, florecen, se ponen súper bonitas. Entonces aquí hay toda pues como una ciencia de comprender cómo funcionan los bioquímicos y cómo nuestro cuerpo es una fábrica de bioquímicos que podemos crear a voluntad. Con un movimiento, con una respiración, con una acción, podemos entrar en las emociones que sí queremos experimentar, pero primero hemos de reconocer las que estamos experimentando que no nos gustan. Entonces es muy poderoso porque es pura tecnología de punta. ¿No? Y has dicho algo muy importante.
Porque es que las emociones, cuando se reprimen, cuando no se reconocen, lo que tú dices, tienden a repetirse y a repetirse de generación en generación. Y lo hago yo también al final. A veces lo que yo tanto rechazo de papá y mamá, por ejemplo, pues es lo que yo tengo de una u otra forma y que no me he dado el permiso de revisar y poderlo transformar. Así que excelente que hayas tocado ese tema porque es algo que nos invita a hacernos conscientes precisamente de esas emociones, aceptarlas y evitar rechazarlas, porque es que ese es el peor error que podemos hacer, ¿sí? Rechazar, porque en la medida que vamos rechazando, pues van quedando ahí y se van acumulando, acumulando hasta que llega un día en que, pum, como llamamos o decimos normalmente, explotamos y es porque no supimos manejar o canalizar esa energía. Exacto. Y básicamente es que no lo sabemos hacer porque como seres humanos venimos por milenios experimentando un analfabetismo emocional rampante, ¿no? O sea, no tenemos una idea de qué hacer con las emociones. Porque básicamente vivimos en un mundo, este mundo está hecho a base de magia. La magia de este mundo es la manipulación emocional. Todo lo que tenemos que controla el mundo controla nuestras emociones. Entonces, realmente al sistema no le interesa que tú te vuelvas un buen lector de tus emociones, que te vuelvas un buen identificador de tus emociones. No, no es rentable, ¿no? No es rentable que si toda la publicidad te está tratando de vender un estilo de vida que te hace feliz y eso genera consumo, pues si te venden una salida para que seas feliz sin consumir, pues ya entonces no funciona, no funciona tanto Obvio, el sistema, ¿no? Entonces, claro. pues entender un poco esto, que hay muchas cosas que nos agradan, que nos encantan, pero nos encantan precisamente porque estamos muy sujetos a esa manipulación de la gratificación inmediata. Y todo esto que estamos experimentando en la sociedad moderna, en nuestra sociedad contemporánea, está hecho sobre la base de eso, de la manipulación de nuestras emociones. Y por eso es tan importante en este momento decidir, despertar la conciencia. Nadie te la va a despertar, ¿no? Despertar la conciencia es como que te inviten a un banquete. Siempre ha estado ahí. Puedes comer todo lo que quieras, tomar todo lo que quieras, pero te pueden dar la comida, pero no te pueden dar las ganas de comer. Entonces, igual nos pasa a nosotros como psicólogos con nuestros pacientes y nos pasa como facilitadores, ¿no? Las herramientas están ahí y tú puedes tomar tanto como quieras, pero las ganas, el deseo, solamente te lo va a dar ese motivo que te está moviendo a ti para despertar la conciencia. Porque yo soy especialista en procesos para salir del sufrimiento, porque el sufrimiento es el principal motor que nos ayuda a crecer. Cuando una persona está en una comodidad en su vida, cuando las cosas, ¿no? Como le gusta la vida tal y como la tiene, le gusta ir a trabajar, cumplir un horario, pagar las cuentas, vivir, ¿no? Para lo que todo el mundo vive, pues realmente no tienen ningún deseo de prender su conciencia, de despertarla. Pero cuando una persona está en un intenso proceso de sufrimiento, ya sea por una enfermedad, ya sea por una separación, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por un fracaso, ya sea por la dificultad económica, por lo que sea, está en un momento poderosísimo para hacer un proceso de despertar de conciencia, porque su deseo de cambiar, de transformar esa situación es legítimo y está en el cuerpo, está en la mente, está en las emociones y está en la energía, o sea, está tocando el fondo. Y entonces cuando estamos viendo la sombra, cuando realmente estamos confrontados con esa parte de nosotros que no sabemos por qué estamos ahí, es cuando más poder tenemos para transformarnos. Entonces ahí es donde realmente tenemos que valorar esos momentos de oscuridad, esas sombras, porque son los momentos en los que podemos tocar el fondo para coger impulso y elevarnos sobre las dificultades que estamos experimentando. Claro, y un ejemplo que podemos nombrar en ese momento es la pandemia. Yo pienso que esto ha sido como un trampolín para que la gente aterrice y se dé cuenta de que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Como el año pasado para esta fecha, octubre del año pasado, quizás estábamos en un ambiente diferente, estábamos trabajando de otra manera, o algunos estaban viajando, algunos estaban encerrados. De pronto todos sumidos como en esa mecanicidad
atrapados en esa matriz de que no podían salirse de este esquema, y ya este nuevo año llega y nos dice, hey, pues primero pues sí hubo un susto, yo creo, pienso que global, porque la humanidad empieza a entrar en ese miedo, ¿no? En el caos. ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con mi familia? Lo que yo venía haciendo, ¿qué pasó? Lo que tenía, ¿dónde quedó? No puedo salir de casa, me obligan a quedarme encerrado. Entonces, toda esa serie de preguntas, de incógnitas y de sufrimientos en sí es lo que nos llevan a esto, a despertar y a por lo menos hacernos esas preguntas esenciales que nos motivan a despertar nuestra conciencia, Sí, ¿verdad? yo creo que esta época para todos los seres humanos, creo que en todos los países, yo ahorita estoy en Rumania, eh, pero ha sido como un momento en el que literalmente a todos nos movieron el piso, ¿no? Nos quitaron el tapete, lo conocido, lo cierto, lo que teníamos construido por mucho tiempo, y entonces el poner a los seres humanos en una experiencia de incertidumbre global, pues ha hecho que todas las posibilidades que tenemos para aprender y que todos los que estamos al servicio de la conciencia, pues empecemos a compartir y a contener también esos procesos en los que sabemos que colectivamente pues estamos dando un salto cuántico de conciencia, pero requerimos tener herramientas, requerimos darnos cuenta que esto no es solamente una sombra o una desgracia o una condena, como muchas personas piensan que el 2020 es el peor año de mi vida. Tal vez, si no lo has aprovechado para usar toda esta oscuridad y toda esta incertidumbre que ha movido este tiempo, obviamente va a ser el peor año de tu vida. Pero si sabes conducirlo, si sabes darle herramientas y si sabes darle una dirección a ese sufrimiento, entonces puede ser el mejor año de tu vida, el año en el que más te expandas, el año en el que más crezcas, el año en el que más certezas conscientes construyas, porque te das cuenta que lo que estabas haciendo no te gustaba tanto, que realmente si te vas a morir, ¿no? Porque es que eso es lo que nos ponen allí de frente, la muerte. Si La me voy a muerte. morir, pues un momento, ¿se puede evitar? Es inevitable, la muerte es inevitable, todos nos vamos a morir, de aquí nadie va a salir vivo, ¿no? O sea, esa es Sí, la puerta de salida. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos, pero y no el estamos empezar a ver preparados. muerte, el empezar a reconocer que la muerte es una posibilidad en nuestra vida y que es una posibilidad que puede estar ahí en la puerta, nos hace preguntarnos por la pregunta del alma, que es ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿A qué ¿Cuál vine? es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Cuál es mi sueño aplazado? ¿Cuál es esa razón que le da un propósito a mi vida, a mi existencia? ¿Será solamente pagar las cuentas? Entonces ahí es donde empezamos realmente como a hacernos estas preguntas profundas que para mí, por ejemplo, en mi despertar de conciencia fueron maravillosas. En el momento en el que me di cuenta que hace 20 años recibí un diagnóstico de salud que pues obviamente te pone la muerte allí cuando escuchas la palabra cáncer, y en ese momento dije, no, un momento, ¿yo a qué vine? ¿No? ¿Qué es lo que yo vine a hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me estoy enfermando? Entonces esto me llevó a hacer como toda una revisión de mi historia, de mi familia, de mi vida, de mis emociones, y a darme cuenta que mi cuerpo me estaba hablando y me estaba diciendo, esto no me está haciendo bien, esto no me está haciendo bien, esta forma en la que percibes esta situación no te hace bien, esto te intoxica, esto te daña, esto te enferma, ¿no? Entonces, empezar a hacerse cargo de uno mismo, porque esto no lo va a hacer nadie por ti, empezar a hacerte cargo de tu propia existencia, empezar a hacerte dueño de la historia que te cuentas, es tu mayor poder y es tu mayor responsabilidad. La palabra responsabilidad a todo el mundo le suena súper pesada, pero la palabra responsabilidad es hermosa. Es dos palabras, la habilidad de responder. Todos los seres humanos tenemos la habilidad de responder a lo que nos pasa. Y la conciencia pues nos da esa capacidad de reconocerlo y de usarlo, ¿no? Uso la habilidad de responder a esta situación. ¿Desde dónde? Desde lo que yo quiero experimentar. Reconozco que tengo dolor, reconozco que sufro, reconozco que estoy confuso, reconozco que no tengo energía,
pero reconozco que puedo obtener energía si la creo, reconozco que puedo aclarar mi mente si uso el alimento de la mente, que es el aire, la respiración, reconozco que puedo transformar mis emociones si me muevo con mis aguas, si sudo, si tomo agua, si estoy nutriéndome, si estoy hidratándome, si estoy sintiendo, si me estoy dando el permiso de sentir, si estoy observando lo que me pasa. Y descubro que soy el creador de mi propia realidad. La realidad física es simplemente el sitio en donde se asientan todas las energías que primero se crean desde arriba, ¿no? Entonces es muy poderoso comprender cómo funciona para luego empezar a ajustar y a desarrollar la habilidad de responder. Es decir, que todo esto que tú nombras, que te pasó y que lo experimentaste, hacen parte de esas motivaciones del despertar de conciencia o esas señales, ¿sí? Que nos indican que estamos despertando conciencia. ¿Que estamos despertando o que es el momento de despertar? Bueno, Porque uno se puede quedar en el sufrimiento y uno puede ser tan obediente de que le dicen, no, mija, usted se va a morir en 3 meses, y uno, como es de obediente, pues nunca lleva la contraria, nunca se hace preguntas, nunca usa su conciencia, pues se puede quedar allí como en esa sensación de sí, definitivamente, pues en 3 meses ya esta historia se acabó. Pero se requiere este deseo de querer escribir tu propio destino, de querer transformar tu propio destino y de despertar esos deseos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos puede ayudar mucho en el despertar de la conciencia es precisamente tener el deseo de sanar, tener el deseo de cambiar, tener el deseo de transformar una limitación que estemos experimentando. Dani, creo que te quedaste congelado. ¿Me escuchas? ¿ya? Sí, hubo una desconexión en algún momento. ¿Ya me escuchas? Sí, te oigo. Te oigo, pero tú, Ah, bueno, perfecto. ya. Uh-huh. ¿Ya? Sí, entonces Listo, qué pena. Sí. la clave de esos síntomas que empezamos a sentir es, para mí, el síntoma más importante es que empecemos a sentir. Empezamos a sentir. Y sentir puede ser en el cuerpo, empiezo a sentir cosas en el cuerpo, como empiezo a ser consciente de la energía, empiezo a ser consciente de la vibración de los espacios en los que estoy, empiezo a ser consciente de que hay diferentes vibraciones, ¿no? Así como existen diferentes emisoras de música, ¿no? Existe la emisora de la que te das duro, pues, y el despecho, y existe la emisora que te pone la música chévere, que te pone en un mood productivo, que te pone como en una actividad distinta. Entonces, lo primero es, empezamos a sentir cosas de las que antes no éramos conscientes. Los niveles de intensidad de ese sentir pues pueden ser o los motivadores para que suceda realmente el despertar de la conciencia o empiece a suceder, porque es que no es un momento, el despertar de la conciencia no es que, ay, ya desperté y entonces ya vi la luz. No, es un No, camino, es un camino, proceso. es Exacto. un proceso en el que permanentemente te vas dando cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Entonces los primeros síntomas son en el cuerpo, ¿no? Empiezas a sentir o empiezas a resentir. Tu cuerpo está resentido, resentido de dolor, resentido se enferma tu cuerpo, se contrae, se te bajan las defensas, se te empieza a caer el pelo, se te empieza a manchar la piel, te llenas de acné, ¿no? Entonces todas estas sintomatologías fisiológicas lo que nos están diciendo es que hay algo que está sucediendo a nivel energético, a nivel mental, a nivel emocional, que como no nos hicimos conscientes, la última instancia fue resolverlo a través del cuerpo. Pero siempre empieza arriba, ¿no? Primero la energía, luego la mente, luego la emoción, y cuando ya no somos capaces de reconocer ninguna de las tres instancias, pues el cuerpo lo manifiesta. Entonces, cuando estamos en esos procesos intensos de dolor físico, es un momento en el que podemos, si lo elegimos, despertar conciencia y empezar a hacer un camino de sanación. Hay muchas personas que eligen el camino de la píldora, ¿no? Entonces van a la farmacia y deme una pepa para que ya no me duela más la garganta, deme una pepa para que no me duela más la cabeza, me tomo esta cosa que me quita la gastritis, y entonces es un acallamiento. Yo quiero callar el cuerpo y quiero que el cuerpo ya no me moleste.
Entonces, por ese camino también podemos tomarnos un rato, un tiempo, y es un camino que la gente también elige, ¿no? Que es el camino fácil. Pero el camino de tomar conciencia de qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, que es súper inteligente y que es finalmente pues el mejor amigo del alma. El cuerpo duele cuando el alma ya ha callado demasiado y ha cargado demasiadas cosas. Entonces esa es una clave. La otra clave es cuando empezamos a recordar cosas. Puede ser que toda la vida hayamos vivido sin darnos cuenta que algo nos traumatizó o nos dolió nos pareció muy difícil en nuestra infancia, pero tenemos una relación que lo detona, ¿no? Una persona nos abandona, una persona se muere, una persona nos echan del trabajo. Y entonces eso mueve todos los miedos que teníamos desde la infancia y no habíamos resuelto. Entonces también es un momento súper poderoso para crear esa reconexión con nosotros mismos, porque la reparación de eso que aparentemente está sucediendo en el presente es una reparación de una herida del pasado. Entonces, para eso sirve hacer como todo este proceso de reconocer de dónde viene la herida y de hacer como un movimiento de la herida, una sanación de esa herida. Y eh, síntoma del despertar de la conciencia es la valoración. Empiezas a valorar la vida que tienes, empiezas a darte cuenta que es finita, empiezas a darte cuenta que la vida humana, que como humanos somos mortales y que tu familia no te va a durar toda la vida y que pues sí, puedes seguir peleando con tu mamá y tratándola mal y gritándole y todo lo que quieras, pero te das cuenta que tu mamá cada vez se pone más viejita, que cada vez tiene menos energía, y que en algún momento has de entrar a generar un balance en esa relación porque no es una relación balanceada. Entonces, el empezar a valorar cosas que antes no podías valorar porque eras demasiado niño, porque eras demasiado infantil, porque eras demasiado pequeño, pues te hace también empezar como a desear aprender un poco más de ti, aprender un poco más de la vida, aprender un poco más de cómo gestionar tus pensamientos, de cómo gestionar tus emociones. Entonces siento que esos son como a grandes rasgos los síntomas del despertar de la conciencia que nos pueden servir para elegir si la queremos despertar y queremos crecer con eso o si queremos más bien seguir tomándonos la pastilla azul y haciéndonos los locos de que aquí no pasa nada. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que el dolor ya no nos deje ignorarlo, ¿no? Claro. Bueno, y cuando decidimos, listo, queremos despertar la conciencia, vamos a hacerlo. ¿Existen algunas herramientas, algunos métodos que yo diga, wow, por ahí me voy? Esto me va a funcionar para empezarme a ser consciente de emociones, de sentimientos, de mi realidad y pues cómo puedo transformar mi presente, mi futuro. Sí, pues existen muchos, la verdad. Los caminos de la conciencia son infinitos. Lo que requerimos y lo que yo he desarrollado pues a lo largo de mi vida, que ahora lo pongo al servicio a través de programas de transformación para mujeres y a través de experiencias de reconexión con la escucha interna y con el propio corazón, eh, es darnos cuenta que existe una estructura, hay una estructura. Cuando estructuramos el despertar de la conciencia reconociendo eso de lo que he venido hablando, que es la multidimensionalidad. Somos seres multidimensionales, no somos solamente cuerpo físico, no somos solamente un cuerpo emocional, ¿no? No somos solamente una emoción, no somos nuestra personalidad. Nuestra personalidad es una construcción de un pasado que se repite en el presente, pero evolucionamos, notémoslo o no, ¿no? Hay una evolución. No tienes los mismos gustos que tenías a los 17 y no vas a tener los mismos gustos en 10 años, ¿no? Entonces hay una evolución permanente. Esa evolución, el estar atento a que esa evolución está ocurriendo y el liderar esa evolución, el darle una dirección voluntaria, es lo que hace que tú vayas desarrollando ese músculo de la conciencia, porque para mí es un músculo, tiene poder o está flácido, está súper poco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas fortaleciendo? Bueno, cosas concretas. Empezar a tener prácticas conscientes del mundo físico que habitas. Empezar a ser consciente de que tienes poder para mover ese mundo físico, ¿no? Entonces, empezar a tener una relación consciente con tu cuerpo. Observa qué partes de tu cuerpo te gustan, qué partes de tu cuerpo te desagradan y rechazas. Tú eres uno solo.
No eres una parte de ti que te gusta y una parte de ti que no te gusta. Eres uno solo. Y cuando tienes estas dos voces, estas dos conversaciones internas, y te gusta solo tu cara, pero rechazas el resto de tu cuerpo, pues tu cuerpo va a sentir que no le llega energía. Entonces tu cuerpo no está contigo porque de alguna manera está obedeciéndote que hay una parte de ti que está mal y la rechaza, ¿no? Entonces la rechaza biológicamente, la rechaza bioquímicamente y empieza a suceder como este conflicto interno. Entonces, con el cuerpo hay mucho que hacer y mucho más que ir al gimnasio. Hay muchas prácticas que nos permiten desarrollar esa conciencia corporal y a eso pues me dedico, a desarrollar esas prácticas en las que la relación con el cuerpo empieza a estrecharse. Como que ya no usamos solamente el cuerpo para transportar la cabeza, sino que nos damos cuenta que la vida pasa en el cuerpo, que el cuerpo tiene una inteligencia maravillosa y que se puede despertar. Entonces, esa es como una de las prácticas, empezar a ser conscientes de qué pasa en el cuerpo y empezar a tener una relación de amistad con el cuerpo. Esa es fundamental. La segunda es empezar a tener una relación de amistad con las emociones, empezar a tener experiencias que me nutran emocionalmente. Si solamente vivo aburrido en mi vida, si solamente vivo agotado, cansado, como generando como un rechazo de todo lo que me rodea, pues no voy a poder alimentar o nutrir mis emociones con cosas que sí me gustan. Entonces, es como volver a ser niños y volver a jugar, ¿no? Volver a darme el permiso de ver, ¿será que me gusta el voleibol? ¿Será que me gusta el básquetbol? ¿Será que me gusta bailar? ¿Será que me gusta nadar? ¿Será que me gusta? Y darme el permiso de experimentar emociones. Cuando me sienta bien, cuando me sienta mal. Bueno, hay unas meditaciones muy poderosas en las que jugamos con las emociones y en las que aprendemos a través de la experiencia directa de cómo se siente una emoción o cómo reprime una emoción o cómo libera una emoción. Estos son como experiencias muy poderosas que siempre nos llevan de estar muy, muy congelados emocionalmente a estar completamente libres y completamente relajados, como en otro nivel de conciencia. A nivel de la mente, requerimos alimentar la mente, nutrir la mente con el principal alimento de la mente, que es el aire. Entonces aquí hay muchas técnicas de respiración que nos pueden ayudar a cambiar la frecuencia mental. Nos pueden ayudar a generar la magia del pensamiento, la conciencia del pensamiento. Hay muchas herramientas. Darnos cuenta de qué estamos pensando, reconocer las creencias limitantes, escribirlas, entregarlas a la luz. Bueno, yo hago muchos ejercicios de magia consciente para transformar el pensamiento. Y al crear esa transformación del pensamiento, vamos a decir, al limpiar todas las cookies, el pensamiento basura que tenemos ahí guardado, pues queda libre una energía que nos permite pensar en lo que realmente sí queremos pensar. Muchas veces la gente quiere cambiar un pensamiento negando el pensamiento, diciendo, no, 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 no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, lo que tienes que hacer es reconocer por qué tienes miedo, qué estás pensando, en dónde se quedó trabada tu mente. Está pensando solo en una posibilidad y en una posibilidad que es dolorosa. Entonces, como eso está en tu mente y no lo puedes sacar, la única forma en la que puedes mover la mente es poniendo la mente afuera. Entonces, si escribes tus pensamientos, todo eso que te preocupa, todo eso que te duele, todo eso que te está torturando la cabeza, lo escribes en un papel, te das cuenta que ya está físico, ¿no? Ya bajó al mundo físico. Y al tenerlo en el mundo físico, puedes hacer el acto psicomágico de entregárselo al fuego, por ejemplo, de entregárselo a la luz. Y la luz, que representa la divinidad, que representa pues todos los grandes maestros ascendidos, pues han sido iluminados, ¿no? Porque se conectaron con la luz, que es básicamente conectarse con la voz de la divinidad en uno, pues uno puede hacer ese acto psicomágico de entregarle sus miedos, que son oscuridades, a la luz para que se llenen de luz. Y mágicamente en la mente ocurre este cambio porque somos seres que tenemos un pensamiento simbólico y ese pensamiento simbólico solamente se mueve con las acciones y las imágenes. Entonces, cuando hacemos esta acción y cuando creamos esa imagen de que estamos entregando los miedos a la luz, algo empieza a cambiarse en nuestra mente. Y la respiración, pues que es fundamental poder entender que nuestro pensamiento es como un bombillito, ¿no? De hecho, cuando alguien tiene una idea, pues se representa como un bombillito que se encendió, como que tiene luz en la mente,
o se representa como de esta manera. Entonces, para que ese bombillito tenga suficiente energía para iluminar, requerimos ponerle oxígeno. Cuando en el cuerpo tenemos muy poca cantidad de oxígeno, nuestros pensamientos son de baja calidad. Son pensamientos catastróficos, son pensamientos de miedo, son pensamientos limitantes. Entonces, las técnicas de respiración, que no es solamente respirar porque no sabemos respirar, nos ayudan a recordar cómo mover el oxígeno y llevarlo a diferentes partes del cuerpo, que son nuestros centros de conciencia, para hacer que podamos pensar más claramente. Y la energía, pues empezar a darnos cuenta que como tenemos un cuerpo energético, ese cuerpo energético tiene un montón de poderes. Entonces podemos empezar a desarrollar la intuición, podemos empezar a desarrollar la telepatía, que no es una cosa rara, es simplemente aprender a ser conscientes de que sentimos a distancia, ¿no? ¿A cuántos no nos ha pasado que estamos pensando en alguien y esa persona nos llama, o que soñamos con esa persona y esa persona justo nos escribe después de un montón de tiempo? Y es porque estamos conectados a ese campo electromagnético que nos permite sentir más allá del tiempo y del espacio. Entonces podemos desarrollar estos superpoderes, la clarividencia, la clareaudiencia, podemos desarrollar la capacidad de la canalización de ideas o de la canalización de pensamientos elevados, podemos desarrollar muchas capacidades que son pues como nuestros superpoderes humanos, pero para eso requerimos pues ir afinando la energía, ir afinando la conciencia para ver todo lo que nos estábamos perdiendo. Te quedaste congelado otra vez. ¿Me oyes? Hola, hola. Hola, sí, te escucho. Se bloqueó por un momento, pero ya estamos aquí. Bueno, pues las herramientas que tú has dado son poderosísimas. Muchas de ellas yo las he puesto en práctica porque he estado con Sumaya Ananda en algunas sesiones, hemos compartido en algunos eventos. En realidad son mágicos porque abren esa conciencia, abren la mente a nuevas ideas, a nuevas posibilidades y es fenomenal. Es una mujer, como dije al inicio, poderosísima, con una sabiduría mágica que cada día nos enseña muchas cosas, todo el tiempo estoy aprendiendo de ella. Considero es una maestra hermosísima que se ha cruzado por mi camino. Nada es casualidad, todo es causalidad. Entonces, Sumaya, muchísimas gracias. Muchas gracias por ser parte también de este proceso. Pienso que ya ha transcurrido una hora y es momento, creo que, de despedirnos porque tienes algo pendiente que hacer. Pero mil y mil y mil gracias por este tiempo. Sé que el tema del despertar de la conciencia es bastante extenso, hay muchas cosas más por tocar, por profundizar, y me gustaría que nos viéramos en otra sesión en la cual podamos compartir con estos seres que van a oír y ver esta conferencia, esta grabación, y les pueda servir para su crecimiento. Y es parte de este trabajo de evolución y de despertar de la conciencia. Claro que sí, Dani, con muchísimo gusto. Yo sé, y de hecho, pues fui la primera en decirte que el tema daba para hacer como una serie de encuentros, porque el despertar de la conciencia nunca nos va a ocurrir hablando. Por eso mi especialidad es desarrollar prácticas. Cuando somos capaces de practicar todo esto que está alrededor nuestro, que lo podemos leer en un post, que lo podemos ver en una conferencia, pero lo podemos bajar al cuerpo, es cuando realmente nos empezamos a dar cuenta que tenemos un poder interno. Ese poder interno es el que hay que despertar, porque la conciencia está dentro. La inconsciencia está en todas partes. ¿No? No hay que hacer ningún esfuerzo para ser inconsciente. Es como el mugre. No hay que hacer ningún esfuerzo para que la casa se ensucie, ella se ensucia sola. Entonces, la conciencia es producto de la voluntad, es producto de estos recursos internos que tenemos y a mí me encanta transmitirlos de forma práctica. Entonces, aquí a disposición también invitando a todas las mujeres que estén escuchando esta conferencia para que estén atentas porque se están abriendo los cupos para el siguiente programa Renacer Mujer, que es una experiencia de transformación muy poderosa
para salir de esas experiencias de inconsciencia y sufrimiento y empezar a experimentar una vida llena de gracia. Entonces, estamos terminando los 6 meses que dura el programa, las 6 lunas que dura el programa con el grupo en español, y estamos empezando pues nuevo ciclo a finales de octubre para que se vayan empezando a conectar, a seguir el canal de YouTube de Sumeyananda, y también para que se den una pasadita por el Facebook y se suscriban para que les lleguen las notificaciones de cuándo van a empezar estos eventos a suceder. Entonces, así pues, muchísimas gracias, muy agradecida contigo, Dani, muy contenta de poder verte, y seguimos ahí conectados por el canal de la conciencia y de la magia para volvernos a encontrar. Claro que sí, Sumeya, de verdad, muchísimas gracias. A las personas que nos están viendo también, gracias por su tiempo, por su dedicación. Sé que esta información que Sumeya les ha transmitido es poderosísima y les servirá para su despertar y crecimiento cada día. Así. Gracias, gracias, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, muy pronto.